Welcome to Pro Español. Capítulo 1. El comienzo silencioso. Mi nombre es Elena. Tengo 24 años. Vivo en un pequeño pueblo cerca de Barcelona, España. Mi familia vino de Estados Unidos cuando yo era niña. El inglés es mi primer idioma. Crecí escuchando español en todas partes, en la escuela, en la tienda, en el consultorio del médico. La gente hablaba español a mi alrededor, pero yo permanecía callada. Entendía el español, podía leer en español, podía escribir oraciones cortas, pero cuando tenía que hablar, me quedaba paralizada. Mi corazón latía rápido, mis manos temblaban, mi voz se volvía muy pequeña. Quería hablar, tenía tantas palabras en mi cabeza, pero mi boca seguía cerrada. Me sentía asustada, me sentía atrapada. En la escuela siempre me sentaba al fondo. No levantaba la mano. No hacía preguntas. Recuerdo que un día mi profesora me pidió leer un párrafo en voz alta. Ella dijo: Elena, ¿puedes leer esto, por favor? Miré el papel. Mis labios estaban secos. Mi garganta estaba tensa. No pude decir ni una palabra. Todos me miraban. Sentía ganas de llorar. Ese momento se quedó conmigo durante años. Después de eso me hice una promesa. Un día hablaré, un día seré valiente. Pero el tiempo pasó. Terminé la escuela. Empecé a trabajar en una pequeña cafetería. Cada día veía a la gente. Preparaba café, limpiaba mesas. Los clientes me hablaban. Me preguntaban: ¿me pones un café con leche? ¿O tienes magdalenas hoy? Yo sonreía. Asentía con la cabeza. Decía: está bien, o claro. Y nada más. Nunca decía más. Me sentía como una sombra. Estaba allí, pero no realmente allí. Me escondía detrás de palabras simples. Quería más. Quería decir ¿cómo estás? O que tengas un buen día, pero tenía miedo. No tenía a nadie con quien practicar. No iba a clases de español. No tenía amigos que hablaran español. Estaba sola. Pero aún así tenía un fuerte deseo. Quería hablar. Quería cambiar. Así que una tarde tuve una idea. Tomé mi teléfono, abrí la grabadora de voz, me senté en mi cama, presioné el botón rojo. Dije: hola, me llamo Elena. Luego me detuve. Lo reproduje. Escuché mi propia voz. Era suave. Era temblorosa, pero era mía. Ese pequeño momento se sintió grande. No me sentí asustada. Sentí algo nuevo. Una pequeña esperanza, una pequeña luz. La noche siguiente lo hice de nuevo. Hablé en mi teléfono. Conté cómo había sido mi día. Dije: hoy estaba cansada. El trabajo estuvo ocupado. Hablé de mis sentimientos. Dije: me sentí nerviosa. Cometí un error en el trabajo. No había reglas.
nadie escuchaba. Éramos solo mi voz y yo, y por primera vez eso fue suficiente. Ya no estaba en silencio. Estaba hablando, tal vez no con una persona, pero estaba hablando. Cada noche grababa unas pocas palabras más. A veces hablaba durante 2 minutos, a veces solo 30 segundos. Pero lo hacía todas las noches. No importaba cómo me sintiera, abría mi teléfono, abría mi boca y hablaba. No me corregía, no me juzgaba. Solo lo intentaba despacio. Me sentía menos asustada. Empecé a disfrutarlo. Mi voz se hizo más fuerte. Mis oraciones se hicieron más largas. Una noche me miré en el espejo. Sonreí. Dije, Elena, ¿cómo estás? Luego respondí, estoy bien. Tuve un buen día. Me reí, me sentí tonta pero también orgullosa. Estaba haciendo algo nuevo, algo valiente. Hablar conmigo misma se convirtió en mi práctica. Mi tiempo a solas se convirtió en mi tiempo de aprendizaje. Y aprendí que hablar sola también es hablar. Ese fue el comienzo. Ese fue el momento en que pasé del silencio al sonido, del miedo a la esperanza. No sucedió en un solo día, pero cada día daba un pequeño paso. Mi habitación se convirtió en mi aula. Mi teléfono se convirtió en mi compañero. Y yo me convertí en mi propia maestra. Capítulo 2. Aprendiendo a hablar sola. Después de unas semanas de hablarle a mi teléfono, empecé a sentirme diferente. No era fluida, pero ya no tenía miedo de escuchar mi voz en español. Me volví curiosa. ¿Qué más puedo hacer? Una mañana me paré frente al espejo. Me miré y dije, buenos días, Elena, ¿cómo estás hoy? Luego sonreí y respondí, estoy un poco soñolienta, pero estoy bien. Al principio se sintió raro, como si estuviera actuando, pero también se sintió poderoso. No estaba esperando a que alguien me hablara. Me estaba hablando a mí misma. Cada día agregaba más español a mi rutina. Mientras me cepillaba los dientes, preguntaba, ¿cuáles son tus planes hoy? Mientras cocinaba, decía, ahora agrego sal. Ahora remuevo la sopa. Mientras caminaba al trabajo, miraba los árboles y decía, las hojas son verdes. Hoy el viento está frío. Mi vida se convirtió en un aula. Mi voz se convirtió en mi práctica. Nadie me corregía, nadie se reía. Y yo seguía adelante. Una tarde abrí YouTube. Busqué rutina diaria en español. Encontré un video de una chica hablando sobre su rutina de la mañana. Se estaba cepillando el cabello, preparando café, guardando sus cosas en la mochila. Hablaba despacio. El video tenía subtítulos. Pausaba después de cada oración. Repetía lo que ella decía. Me despierto a las 7 de la mañana. Pausa. Repite. Me gusta beber té por la mañana. Pausa. Repite. Al principio fue difícil. Mi boca se movía despacio. No entendía todas las palabras.
pero no me rendí. También miraba programas de cocina. Escuchaba podcasts sencillos. Me gustaban los que tenían oraciones cortas. Siempre usaba subtítulos. No solo miraba, hablaba con ellos. Hacía que mi propia voz siguiera la suya. Esto se llama shadowing. No conocía esa palabra en ese momento. Solo sabía que me ayudaba. Mis oídos escuchaban. Mi boca repetía. Mi cerebro empezaba a conectar sonidos y significados. Poco a poco, el español se sentía menos extraño, se sentía más cercano. También empecé a escribir. Antes de dormir, tomaba un cuaderno y escribía 2 pequeños párrafos. Nada especial, solo pensamientos simples. Hoy cometí un error en el trabajo. Di la bebida equivocada, pero dije perdón. Y el cliente sonrió. O vi un perro hoy. Tenía ojos marrones. Me hizo feliz. No me preocupaba por la gramática. No revisaba errores. Solo escribía lo que estaba en mi corazón. Mi cuaderno se convirtió en mi amigo, un amigo silencioso que siempre escuchaba. Durante algunos meses pasó algo pequeño pero grande para mí. Un cliente entró en la cafetería. Sonrió y dijo, «Hola, ¿cómo va tu día?» Yo le devolví la sonrisa. Pero esta vez no dije, «Bien». Dije, «Va bien, gracias. ¿Y tú?» Él respondió, «Estoy bien». Eso fue todo. Un momento corto, unas pocas palabras, pero se sintió como una victoria. Me sentí orgullosa, me sentí fuerte, había hablado con confianza. No me escondí, estaba allí por completo, claro, todavía cometía errores. Graciosos también. Una vez dije, soy muy aburrida. Cuando quería decir, estoy muy aburrida. El cliente se rió amablemente y dijo, no digas eso de ti misma. Los dos nos reímos. Me reí aún más después en casa, pero no me sentí avergonzada. Me sentí feliz porque ese error me enseñó algo. Aprendí, lo recordé y no me detuve. Empecé a disfrutar hablar. No solo practicar, sino realmente disfrutarlo. Mi tiempo a solas se volvió más rico. Hablaba conmigo misma mientras doblaba la ropa, mientras me ataba los zapatos, incluso mientras alimentaba a mi gato. Me hacía preguntas como, ¿qué voy a cocinar hoy? ¿Qué aprendí hoy? Y las respondía en voz alta. Se volvió normal. Se convirtió en parte de mi vida, igual que cepillarme el pelo o escuchar música. Y un día compartí un mensaje de voz con mi prima Sara. Ella vive en Texas. No hablamos seguido, pero ese día me sentí valiente. Le envié una grabación corta. Dije, hola Sara, espero que estés bien. Quería compartir algo. He estado practicando español todos los días sola y estoy mejorando. Unas horas después, ella me llamó. Elena, dijo, tu español suena muy bien. ¿Estás tomando clases?
Me reí y dije, no, solo hablo conmigo misma todos los días. Ella se sorprendió. ¿Sola?, preguntó. Sí, respondí. Sola, pero no sola de verdad. El español ahora es mi amigo. Ese momento se sintió mágico. Mi prima notó mi cambio. Yo también lo noté. Ya no era la misma chica que se quedaba paralizada en la escuela. Ya no era la chica que solo decía, está bien. Había crecido no porque alguien me enseñara, sino porque yo misma me di la oportunidad de hablar. Me di permiso para intentar, para fallar, para aprender. El español ya no era solo una materia, ya no era solo un miedo. Se había convertido en parte de mí, una parte real, un amigo verdadero. Capítulo 3. De la práctica a las conversaciones reales. Una tarde, después de meses de hablar conmigo misma, me miré en el espejo y pregunté, Elena, ¿y ahora qué? Había avanzado mucho. Podía hablar sin quedarme paralizada, podía expresar cómo me sentía, podía conversar con los clientes en la cafetería, pero algo dentro de mí decía, es hora de más. Mi voz estaba lista para personas reales, no solo para reflejos y grabaciones. Quería probarlo en el mundo real. Así que tomé mi teléfono y escribí en Google, Grupo de conversación en español gratuito. No sabía qué encontraría. Solo quería hablar con alguien cara a cara, no frente a un espejo. Después de unos clics, encontré algo. Un grupo local que se reunía todos los sábados en Barcelona, a 2 horas de mi pequeño pueblo, pero recibían a nuevos miembros. Era gratis y era real. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Debería ir? Durante toda la semana pensé en ello. Me sentía emocionada y asustada. ¿Qué pasaría si no pudiera entenderlos? ¿Qué pasaría si me quedaba paralizada otra vez? Pero luego recordé todas las noches que había practicado sola. Cada error lo había convertido en una lección. Cada vez que sonreía frente al espejo y decía, tú puedes hacerlo. Entonces dije, sí, iré. Llegó la mañana del sábado. Me desperté temprano. Me puse mi suéter favorito. Empaqué mi cuaderno y un bolígrafo por si acaso. Subí a mi auto y comencé el largo viaje. Las calles estaban tranquilas. Hablaba conmigo misma todo el camino. Hola, soy Elena. Encantada de conocerte una y otra vez. Hola, soy Elena. He estado practicando español durante 1 año. Una y otra vez. Estaba preparando mi voz como un corredor se estira antes de una carrera. Cuando llegué a la cafetería en Barcelona, mis manos temblaban. Vi gente a través de la ventana, riendo, hablando, relajada. Se me revolvió el estómago. Me senté en mi auto unos minutos, sosteniendo el volante con fuerza. Una vocita en mi cabeza susurró, «Puedes irte, solo regresa».
Pero una voz más fuerte dijo: no has llegado hasta aquí para detenerte ahora. Así que respiré hondo y entré. Una mujer amable me vio y sonrió. Debe ser Elena, dijo. Bienvenida. Me dio una etiqueta con mi nombre. La sostuve en mi mano y sonreí tímidamente. Luego me uní a uno de los pequeños círculos. Ya estaban conversando. Primero escuché, luego fue mi turno. Mi corazón latía como un tambor. Pero me levanté, miré a todos y dije: Hola, mis queridos amigos. Soy Elena. He estado practicando español sola durante un año. Hoy quiero conocer amigos reales. Hubo silencio. Luego llegaron aplausos, sonrisas y asentimientos. Sentí que mi rostro se enrojecía, pero mi corazón brillaba. Comenzamos a charlar en parejas. Cada pareja tenía 5 minutos. Mi primer compañero fue un hombre llamado Daniel. Me preguntó: ¿a qué te dedicas? Yo dije: trabajo en una cafetería. Me encanta hacer lattes. Luego le pregunté: ¿y tú? Él sonrió y compartió su historia. Hablamos de verdad. No fue perfecto. A veces hacía pausas. Repetía palabras, pero era real. Estaba vivo y yo era parte de ello. Por primera vez sentí la alegría de una conversación real. No era como hablar con mi espejo, no era como hacer shadowing en YouTube. Era mejor. Había risas, había caras nuevas, había conexión. No solo estaba practicando, estaba comunicándome y se sentía como volar. Después del grupo, alguien dijo: Oye, tenemos una página de Facebook. También nos reunimos en línea cada semana. ¿Deberías unirte? Dije que sí. Esa tarde fui a casa cansada, pero llena. Mi voz había encontrado un lugar en el mundo. No solo en mi habitación, no solo en mi cuaderno, sino ahí afuera, con otros. Ahora, cuando miro hacia atrás, sonrío. Mi viaje no fue perfecto. No fue rápido, no tenía maestro, no tenía compañero. Solo tenía a mí misma, mi teléfono, mi voz y mi sueño de hablar. Pero eso fue suficiente. Cometí errores. Dije palabras incorrectas. Sentí miedo, pero no me detuve. Seguí adelante y eso hizo toda la diferencia. Así que si estás viendo esto y te sientes solo en tu práctica de español, quiero decirte algo. No estás solo. Tu voz importa. No necesitas gramática perfecta. No necesitas un acento perfecto. Ni siquiera necesitas a otra persona al principio. Solo necesitas empezar. Habla contigo mismo. Habla con tu espejo. Habla con tu teléfono. Pero, sobre todo, cree en tu voz. Los errores no son el fin. Son pasos. Cada error es un maestro.
Cada intento es progreso y cada palabra que hablas te acerca más a la fluidez. Yo comencé sola, me mantuve paciente y encontré mi voz. Tú también puedes.